Bien, comenzamos por donde nos habíamos quedado en el anterior vídeo, que habíamos terminado el tema 9. Y nos tocaba ahora ya la influencia de la herencia y del ambiente, lo que sería el tema 10. Punto 1. La polémica cuestión de herencia-ambiente. Un breve recorrido por el siglo XX. Desde el inicio del estudio de las diferencias individuales en un contexto científico y hasta bien entrado el siglo XX, la preocupación por la medida de la inteligencia como una característica fija y heredable fue el principal motor de la disciplina. Galton, en el empeño de demostrar el papel que la herencia jugaba en la genialidad, realizó los primeros estudios de familias o genealógicos y los estudios con gemelos y acuñó el término eugenesia. Importante esta parte de este término, puesto que, no es que lo haya visto en muchos exámenes, pero en algunos sí. Y preguntaban, pues eso, ¿quién fue el que acuñó el término de eugenesia? En 1883, siendo el fundador del movimiento eugenésico. La concepción de la inteligencia como una característica hereditaria alcanzó su punto álgido en las primeras décadas del siglo XX, aunque en estos momentos no se conocían realmente los mecanismos de la herencia y las leyes que la regulaban. Aún así, el interés por vincular los resultados de los test a factores genéticos adquirió especialmente auge de la mano de los precursores del movimiento americano a favor del examen mental, Terman, Goddard y Yerkes, quienes concluyeron que las preguntas planteadas en el test de Binet proporcionaban una medición de la inteligencia innata y fija. Con el nombramiento de Yerkes en 1917 como el presidente del Comité de la Herencia de los Rasgos Mentales de la Asociación para la Investigación Eugenésica, estrechamente vinculada al Departamento de Inmigración, se hizo evidente la escasa suerte que corría la persona diagnosticada como débil mental. La distinción entre delincuente, pobre o débil mental era, cuanto menos, inexistente. En estos momentos, el progreso de lo que después se conocería como genética de la conducta humana parecía estar en manos de los políticos, quienes, en el afán de preservar el estado de bienestar para una clase de personas dignas de poseerlo, intentaron evitar la propagación de los degenerados mentales. Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, la APA, bajo la dirección de Yerkes, propuso la aplicación en masa de test a los reclutas, cuyos resultados parecían poner de manifiesto la clara inferioridad intelectual de negros e inmigrantes en comparación a la población americana de origen nórdico. La idea de la inteligencia como una cualidad innata e inmutable, que marcaba severas diferencias en la población, comenzó a encontrar detractores a partir de los años 20, con el nacimiento y el auge de la psicología conductista. Aunque la concepción hereditaria continuó extendiéndose en el ámbito académico y aplicado durante la primera mitad del siglo XX. La creencia radical en una concepción hereditaria e inmutable de la inteligencia de Sir Cyril Barth, que desembocaba incluso en un miedo a una propagación desmesurada de las especies de débiles mentales, llevarían a este autor a falsificar los datos de sus investigaciones basadas en las comparaciones realizadas con gemelos en pro de la defensa de la heredabilidad del cociente intelectual. Mirad hasta qué punto llegó de esa creencia radical, ¿no? Al margen del golpe bajo que supuso este fraude para la comunidad científica, cabe señalar también que los trabajos realizados en aquella época, como las investigaciones de gemelos del equipo de Newman, presentaban deficiencias metodológicas. Todas estas cuestiones, añadidas al predominio de la psicología conductista que cada vez dotaba de mayor relevancia al ambiente, hicieron que comenzaran a tambalearse las premisas genetistas que dominaron las primeras décadas, de forma que, desde mediados del siglo XX hasta la década de los 80, la polémica herencia medio sobre el cociente intelectual se decantó por los argumentos ambientalistas. Y esto es muy importante, ¿vale? Esto de los argumentos ambientalistas. Paralelamente al auge conductista, teníamos la genética de la conducta, una disciplina que había adquirido independencia y carácter propio en los años 60. Abre de nuevo la polémica herencia medio al presentar investigaciones con una base empírica y con datos científicamente más rigurosos.
Actualmente los resultados de las investigaciones realizadas desde el marco de la genética de la conducta han dejado claro la necesidad de contemplar tanto los factores genéticos como los ambientales en la explicación del comportamiento humano, poniendo de manifiesto que el enfoque interaccionista es el único válido a la hora de comprender la conducta humana. Bueno, ya veis, la primera parte ha sido un poco de... básicamente a nivel introductorio, a nivel histórico, de cómo comenzó todo con ese nombramiento y demás, y después cómo se fue modificando y cómo se llegó a esa creencia tan radical que llegó hasta coger a Bart y ya falsear los datos y demás. Y claro, después ya empezó a tener el mayor auge y demás la parte del conductismo, después la genética de la conducta, toda esta parte ambientalista que decíamos antes, y vemos como ya empezaba a entrar más la parte ambiental, fuera de que exista una cierta parte hereditaria, también la ambiental. Básicamente es eso, es un pequeño versus entre ambas, lo que lleva siendo desde hace mucho tiempo. Luego, en el punto 2 nos habla de líneas de investigación actuales. La psicología diferencial se sirve de las aportaciones de la genética en un sentido auxiliar, es decir, acude a los conocimientos proporcionados por la genética cuando aborda la explicación de causas últimas o distales. Las dos líneas de investigación más relevantes en este campo son la genética cuantitativa y el estudio de los efectos de los genes y los cromosomas. La genética cuantitativa pues engloba los estudios dirigidos a dilucidar el peso de la genética y el ambiente en las distintas características, en las que los humanos pues mostramos diferencias, abordando este estudio desde un punto de vista cuantitativo, de ahí el nombre también. Se incluyen aquí los estudios de gemelos, de adopciones y los modelos mixtos. Eso sería básicamente la genética cuantitativa, ¿vale? Luego tendríamos el estudio de los efectos de los genes y los cromosomas y cromosomas, utilizando pues técnicas moleculares que permiten contrastar propiedades que la genética clásica, la de Mendel, solo podía inferir. Aquí el interés se desplaza del cuánto al cómo actúan los genes pues para producir las diferencias individuales. Vale. Punto 2.1. Estrategias cuantitativas dirigidas a dilucidar el peso de la herencia y el ambiente. La genética de la conducta ha facilitado el análisis del peso relativo de la herencia y el ambiente en la explicación de distintos comportamientos humanos. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta que esta disciplina no aporta información sobre las causas últimas de los comportamientos individuales, características mostradas por los individuos, ni acerca de las causas que subyacen a las diferencias entre grupos humanos. Los resultados de la genética de la conducta quedan limitados a informar sobre la proporción en la que la variabilidad que presenta un grupo de individuos respecto a una característica estudiada se puede atribuir a factores genéticos o ambientales. Se exponen a continuación pues, las diferencias y similitudes entre los objetivos y ámbitos de estudio de la genética de la conducta, la genética de poblaciones y la genética cuantitativa. Punto 1. La genética de poblaciones. Esta disciplina tiene por objetivo dilucidar las reglas y los efectos que tiene en una población de individuos la herencia monogenética, es decir, el efecto de genes particulares sobre aspectos concretos, tal como hacía Mendel. En este tipo de estudios, cuando se habla de poblaciones, se hace referencia a cualquier grupo de individuos que tenga probabilidad de cruzarse entre ellos. De manera que si se supone algún tipo de transmisión genética para un rasgo, se observará el número de veces que éste se presenta en la población. Un tipo especial de estudios en esta categoría son los estudios de diferencias entre razas, problema que a día de hoy se carece de identidad. Dado que el material genético compartido por los seres humanos ronda el 99,8% frente al apenas 0,02% que refleja la unicidad de cada persona, y no se ha encontrado ninguna distinción entre ese 0,02 que marque la diferenciación entre distintas poblaciones o razas, de manera que la distinción entre las mismas, desde el punto de vista genético, carece de fundamento. Entonces, bueno, quedémonos bien con ese estudio de diferencias entre razas, ¿vale? Los resultados obtenidos en esta disciplina son útiles también para estudiar las consecuencias del apareamiento direccional,
referido pues a la tendencia a formar pareja con aquellos individuos de características similares a las nuestras, hecho que reduce la variabilidad en los aspectos que tienen una influencia genética o las consecuencias que tienen fenómenos como la inmigración, que incrementan pues la variabilidad. Finalmente, hay que señalar que los resultados procedentes de la genética de poblaciones se encuentran limitados debido a que la mayoría de los aspectos, tanto físicos como psicológicos, están influenciados por más de un gen. Bien, eso sería dentro de lo que es la genética de poblaciones, ¿no? Ahora nos iríamos a la genética cuantitativa. La genética cuantitativa. Esta disciplina surge para hacer frente al estudio de la herencia poligenética, y su objetivo es la determinación del peso que la herencia, en general, tiene en el aspecto estudiado. La cuantificación de los factores genéticos y ambientales se realiza a través de diferentes diseños, de familias, gemelos o de adopciones, y de una metodología estadística que permite estimar para una variable determinada su grado de heredabilidad y de ambientabilidad en una población. La heredabilidad se entiende como un parámetro expresado en el índice de heredabilidad, que oscila entre 0 y 1. Que bueno, esto si alguno nos acordamos de psicobiología, esta parte también la damos un poco, ¿vale? Entonces, básicamente eso, índice de heredabilidad, SH al cuadrado, que va a oscilar entre 0 y 1. Y que hace referencia a la proporción de variabilidad que en una determinada población o grupo de individuos en los que se evalúa un determinado aspecto es atribuible a la herencia. Por ejemplo, si decimos que la heredabilidad para la hipertensión es de 0,30, estaríamos indicando que las diferencias genéticas en la población intervienen en un 30% de la variación de esta característica, frente a un 70% en que dicha variación se ve afectada por factores ambientales. Luego, en el punto 3 tenemos la genética de la conducta, que habíamos citado anteriormente también. Este campo nació pues como una rama de la psicología que está estrechamente vinculada al estudio de las diferentes individuales, alcanzando una entidad propia en los años 60. Sin embargo, pues no fue hasta los 80, en plan 20 años después, cuando sus aportaciones alcanzan el reconocimiento merecido. Comenzó en los 60, pero básicamente las aportaciones que hizo y demás no se tuvieron en cuenta, no tuvieron el reconocimiento hasta 20 años después, vamos, hasta los años 80. Su objetivo se constituye en uno de los intereses de la psicología diferencial, la investigación de la influencia hereditaria, y en contrapartida, también la ambiental, en los aspectos psicológicos o conductuales, dado que la mayoría de conductas están influenciadas por más de un gen, son poligenéticas. Normalmente pues se acoge a un estudio cuantitativo para estudiar la influencia de la herencia, siendo por tanto más relevante y útil en el estudio psicológico de las diferentes individuales que la genética de poblaciones. En la evolución de esta disciplina destacan 3 cambios que han conseguido arrojar la mayor luz sobre la contribución relativa de la genética y el ambiente a la variabilidad psicológica humana. El paso de los modelos monogenéticos típicos de la genética de poblaciones a los poligenéticos. Básicamente el paso de los monogenéticos a los poligenéticos. Ese como primer cambio dentro de esta disciplina. Luego tendríamos el paso de una concepción de la herencia bajo la cual se interpreta una relación directa entre genes y conducta, hacia una consideración indirecta de estas relaciones. Además, en el caso de los caracteres psíquicos, se añade pues una complicada cadena de influencias indirectas, entre las que destaca el carácter dinámico que las relaciones entre factores genéticos y ambientales mantienen a lo largo del desarrollo individual de un organismo. Y por último, el abandono de los modelos aditivos a favor de los interactivos, en los que además de la distinción de fenotipos en función del genotipo dado un mismo ambiente, se admite también la existencia de fenotipos distintos para un mismo genotipo sometido a diferentes ambientes, lo que resalta pues el papel de la interacción de la herencia ambiente. Entonces tendríamos 3 cambios, ¿no? Lo que nos dicen, la evolución de esta disciplina destacan 3 cambios que van a arrojar más luz. Son el paso de los modelos monogenéticos a los poligenéticos, el paso de una concepción de herencia bajo la cual se interpretaba una relación directa entre los genes y la conducta hacia una consideración indirecta de estas relaciones, vamos que de directa a indirecta, y por último el abandono de los modelos aditivos a favor de los interactivos, ¿vale?
quedémonos bien con lo de interactivo. La genética de la conducta propone, además, un modelo lineal en el que es posible distinguir 5 componentes que conformarían la varianza fenotípica de un rasgo en una población. Tenemos la varianza genotípica, bueno, esto también de psicobiología, la varianza genotípica, que es la referida pues, a la proporción de la variabilidad respecto a una característica que presenta una población, explicada por factores genéticos, genotípica. Ahora, varianza ambiental, proporción de la variabilidad explicada por factores ambientales. En este tipo de varianza se pueden distinguir entre varianza ambiental común o la varianza específica, o también llamada varianza intrafamiliar. Pero bueno, varianza ambiental común o compartida por los diferentes miembros de una familia, variables como el tipo de vivienda, el nivel cultural de padres y personas circundantes, etc. Y varianza específica o varianza intrafamiliar, atribuible a las experiencias particulares de cada uno de los miembros de la familia, grupo de amigos, asistencia a colegios diferentes, etc. La covariación entre genes y ambiente, referida pues a la exposición diferencial de diversos genotipos a diversas influencias ambientales. Puede ser pues de 3 tipos: pasiva, reactiva y activa. Esta es muy importante, ¿vale? Va a haber preguntas de cara a los exámenes, de cara al examen que vamos a hacer, en referencia con los exámenes de años anteriores, donde preguntan esto a partir pues de ejemplos. A X persona que le pase algo y tenemos que entender si es pasiva, reactiva o activa, ¿vale? Vamos a ver ejemplos dentro de esto también, pero bueno, es para que entendamos un poco cómo nos lo pueden preguntar, ¿no? Pasiva, vamos a poner este ejemplo. Bueno, los padres, como concepto es, los padres transmiten tanto el genotipo como el ambiente propicio para el desarrollo de un rasgo. Un ejemplo de esto sería pues un niño que tiene un talento musical que ya nace en una familia que está interesada y vinculada a dicho arte. No es que solamente tenga el talento, sino que además del talento, entendido desde el punto de vista genotípico, ya nace un poquito con esa predisposición, con ese talento, como se le quiera llamar. Y además tiene el ambiente propicio para ello. Entonces se juntan esas dos y sale pues posiblemente pues alguien bastante bueno. Y básicamente eso es lo que sería, dentro de estos 3 tipos de covariación entre genes y ambiente, lo que se llama pasiva. Ahora, ¿cómo sería podemos dar la activa para llevar un orden así un poco más, aunque bueno, la siguiente es la reactiva. Es pasiva, reactiva y activa. Veamos la reactiva. Recordamos, pasiva era tanto genotipo como ambiente. Ejemplo de eso era el niño que nace con un talento musical y que además nace en una familia interesada y vinculada a dicha arte, vamos, con un ambiente propicio para. Entonces, la siguiente sería reactiva. Cuando es la expresión del genotipo la que genera en el ambiente una reacción favorable a dicho rasgo. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, para entenderlo. El profesor de música va a sentir más inclinación por el alumno con más capacidad. Eso sería reactiva. Activa, cuando es el propio sujeto el que busca activamente un ambiente apropiado para el desarrollo de sus características genotípicas. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. El niño con capacidad musical atiende y participa en eventos relacionados e insiste para que lo matriculen en un centro para recibir clases. Vemos las diferencias, ¿no? Vale. Luego, además de esta covariación entre genes y ambiente que acabamos de ver, con esta distinción en estos 3 tipos de pasiva, reactiva y activa. Ahora, la interacción entre genes y ambiente, relativa pues a las distintas manifestaciones fenotípicas ante un mismo entorno, en función pues del genotipo, así como las distintas reacciones fenotípicas que pueden producirse partiendo de un mismo genotipo en función del ambiente a que éste sea sometido. Un ejemplo de estas interacciones son los modelos de diátesis estrés, que sitúan a cada individuo a lo largo de una hipotética dimensión de propensión o riesgo a desarrollar un determinado trastorno psicopatológico, ¿vale? Quedémonos bien básicamente con el modelo y en cómo lo sitúa. Luego tendríamos por último la varianza error, la VE.
que da pues cuenta de la proporción de la variabilidad que no podemos atribuir claramente a factores genéticos ni ambientales. Y vemos aquí la fórmula en la totalidad, ¿no? De VF es igual a VG más VA más 2 covariación de GA más VGA más VE. Todo lo que dimos, vamos. Estas últimas, de variación entre genes y ambiente, la VGA, VE como varianza error, sigue el orden, ¿no? Básicamente es eso. Vale, una vez dado esto, nos iríamos al punto 2.2 de diseños de investigación en genética cuantitativa. A. Los estudios de familias. Técnica iniciada por Galton en 1869, que se basa pues, en el establecimiento de correlaciones para un rasgo o comportamiento determinado entre los miembros de una familia que tienen pues, diferentes grados de parentesco con el sujeto objeto de estudio. Los parientes de primer grado, también sabremos por psicobiología, comparten el 50% de los genes, la mitad de los genes. Los del segundo, el 25%, los del tercero, el 12,5%, ya sabemos, ¿no? Si la semejanza aumenta con el grado de parentesco, cabe suponer una influencia genética, ¿no? El estudio más amplio realizado con esta metodología tuvo lugar en la Universidad de Colorado. Los resultados evidenciaron que los miembros de una familia obtenían puntuaciones más parecidas que los no emparentados. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los estudios de familias permiten conocer el límite superior estimado de influencia genética, pero no permiten saber si el parecido está causado por el ambiente compartido o por los genes que tienen en común. Eso sería dentro de los estudios de familias, ¿vale? Luego tendríamos los estudios de gemelos, que es también este método fue propuesto por Galton en 1876 y desde entonces constituye uno de los argumentos más poderosos a favor de una base genética de los comportamientos humanos. Existen dos tipos de gemelos. Tenemos los idénticos o monocigóticos, MZ, que comparten el mismo genoma, y luego los fraternos o dicigóticos, DZ, también llamados mellizos, que comparten el ¿qué? Pues el 50% de sus genes. Tenemos que quedarnos bien con esto. A ver, es bastante básico y ya lo dimos en otras materias del año pasado, pero hay que acordarse bien porque lo tienen preguntado también en el examen. Básicamente, monocigótico comparte el mismo genoma y el dicigótico, los que conocemos, no vulgarmente, pero los que conocemos así un poco más por otro nombre, que serían mellizos. Y esos comparten pues el 50% de sus genes. Importante eso, ¿vale? Dentro de los gemelos estamos hablando. Monocigóticos, mismo genoma. Dicigóticos, la mitad de sus genes. La argumentación que sigue a las comparaciones entre gemelos monocigóticos y dicigóticos es que si en un determinado rasgo los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí que los dicigóticos, ¿qué concluimos ahí? Pues que la intervención de factores genéticos en dicho rasgo. A partir de estos diseños se puede calcular la heredabilidad para un rasgo utilizando la fórmula de Falconer, también dada en psicobiología, que consiste en multiplicar por 2 la resta entre la correlación obtenida en la muestra de gemelos monocigóticos y la procedente de los dicigóticos. Existe otro tipo de estudio de gemelos propuesto por Berwitt y Alper, que consiste en estudiar gemelos monocigóticos que han sido criados en familias diferentes. La suposición aquí es que si no existe semejanza entre los dos medios que constituyen los hogares de acogida, la observación de parecido entre los gemelos separados reflejará la importancia del papel de los factores genéticos. Vale, vemos en el cuadro 10.2, recordamos que en esta materia los cuadros son bastante importantes de cara a las preguntas de examen, y nos dicen los estudios de gemelos y la personalidad. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues los estudios de la genética de la conducta, han permitido demostrar que la herencia también juega un papel importante en nuestra personalidad. Llewellyn y McNichols pusieron de manifiesto que los gemelos monocigóticos se asemejan más que los dicigóticos en variables como dominancia, sociabilidad, responsabilidad y autocontrol, estimando una herencia alrededor del 50%. Un estudio de gemelos tomando como referencia el modelo de los 5 factores produjo resultados similares, mostrando una heredabilidad situada entre el 35 y el 50%. Finalmente, en el estudio de McCree y colaboradores, se subraya la importancia del ambiente específico en 2 de los factores del modelo de los 5 grandes, que es la cordialidad y la responsabilidad. Importante, ¿vale? Cordialidad y responsabilidad.
Cuadro 10.3. Los estudios de gemelos y la inteligencia. Muy importante este cuadro, ¿vale? Ya lo vamos a ver ahora en detalle, pero bueno, va a ser importante. Los estudios de gemelos realizados en las últimas décadas concuerdan en señalar que los monocigóticos muestran correlaciones que superan con creces a las resultantes de los dicigóticos, en competencia verbal y espacial, ya sean niños, adolescentes o adultos. Respecto a los estudios que indagan el peso de la herencia y el ambiente en habilidades cognitivas específicas, el de Pluming y Dafres concluyen que el 60% de la varianza en competencia verbal y el 50% de la varianza en competencia espacial de la población general se deberían a la genética. Estos resultados destacan la considerable influencia genética de estas habilidades y el hecho de que el ambiente compartido aporta una influencia moderada. En cuanto a G, existe evidencia de presentar un importante componente genético, y actualmente pues son pocos los científicos que cuestionan que esta habilidad cognitiva muestra una importante genética significativa, aunque no se ha logrado llegar a un consenso respecto a la estimación concreta de su componente hereditario. En cuanto a la creatividad, una revisión de 10 estudios de gemelos proporcionó unas correlaciones promedio de 0,61 en monocigóticos y de 0,50 en dicigóticos. Fijaos en la creatividad, lo que indica pues la importancia del ambiente compartido y la escasa influencia genética. Por lo cual, quedaos muy bien con esto, porque cuando nos pregunten sobre creatividad, después de esos estudios que se hicieron y demás, y de sacar esa correlación promedio de 0,61 en monocigóticos y 0,50 en dicigóticos, eso nos da la información para decir que la importancia que tiene el ambiente compartido y la poca influencia o escasa influencia que tiene la genética, ¿vale? En la creatividad. Finalmente, hay que destacar el peso que ejerce el factor edad. En los gemelos monocigóticos se asemejan más en cuanto a su inteligencia conforme va transcurriendo la infancia y la adolescencia, mientras que los dicigóticos se van haciendo más diferentes. Los estudios llevados a cabo con personas mayores ponen de manifiesto que las semejanzas entre gemelos monocigóticos persisten a edades avanzadas. Mirad cómo el factor edad también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale, no sé cómo voy leído, medio enfermón. Los estudios de adopciones. El método de las adopciones está reconocido como el más potente de los que se pueden utilizar en genética de la conducta, debido a que su diseño pues incluye no solo individuos que comparten tanto esos efectos ambientales como los genéticos, familiares consanguíneos, sino también individuos relacionados exclusivamente por los efectos ambientales compartidos, los adoptados. Entonces, mirar cómo los estudios de adopciones es básicamente el método de las adopciones que está reconocido como el más potente de los que se pueden utilizar en genética de la conducta, ¿vale? En otros casos, pues la comparación se realiza entre las características que los sujetos adoptados comparten con sus familias adoptivas y las que comparten con sus familiares biológicos, casi siempre los padres. De forma que si el peso de la herencia es importante en la variabilidad de un rasgo psicológico, las correlaciones entre padres biológicos y sus hijos han de ser mayores que las correlaciones entre padres e hijos adoptivos, ¿no? También se incluyen en este tipo de estudios las investigaciones dirigidas a evaluar las semejanzas que mantienen los monocigóticos y dicigóticos criados por separado. Estos últimos diseños pues, que han resultado ser la prueba más convincente de los efectos genéticos sobre la conducta. Para entendernos, cuanto mayor sea la semejanza observada entre los gemelos criados por separado, mayor será la carga que podemos atribuir a la herencia, ¿no? Entonces, cuanto mayor vaya a ser la semejanza que se observa entre gemelos que son criados por separado, al criarlos por separado no tienen esa parte ambiental de estar juntos los dos. Entonces, si se ve que siga habiendo una mayor semejanza observada entre esos gemelos que están criados en separado, mayor será la carga que podemos atribuir a la herencia. Creo que se entiende bien. De acuerdo con Pluming y colaboradores,
Estos estudios reflejan la importancia de la herencia en los aspectos de la personalidad, pero sin despreciar en ningún momento la influencia ambiental. Respecto a la varianza ambiental en las características de personalidad, estos autores apuntan la relevancia que tienen el ambiente específico del individuo, el no compartido familiarmente, en comparación con la influencia del ambiente familiar. Desglosando los componentes de la varianza fenotípica, cabría atribuir un 40% a la varianza genética, un 35% a la específica y un 5% a la compartida familiarmente, y un 20% pues, a la varianza error. Así en desglose. Las circunstancias consideradas como ambiente específico tienen un efecto acumulativo durante el desarrollo, adquiriendo un peso importante en cuanto a la variabilidad existente en la personalidad. Cuadro 10.4. Los estudios de adopciones y la personalidad. El cuestionario EPI, Inventario de Personalidad de Eysenck, mide la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Los estudios llevados a cabo con este cuestionario coinciden en que en la extroversión la genética tiene un peso de un 60%. Quedamos bien con esto, ¿vale? Por este lo suelen preguntar. Extroversión, genética, 60%. Mientras que para el neuroticismo está en torno al 30%. Extroversión 60%, neuroticismo 30%. En cuanto a las investigaciones que parten del modelo de los 5 factores, muestran que la heredabilidad para la extraversión se sitúa alrededor del 50%, neuroticismo 40%, cordialidad y responsabilidad o minuciosidad 36%, y apertura a la experiencia entre 43 y 46%. Ya vemos la parte de los porcentajes un poco en desglose, ¿vale? Luego, recordamos bien lo de los cuadros, ¿vale? Yo lo repito mucho, quizás un poco pesado, pero es necesario porque veréis como las preguntas de exámenes anteriores, eso que ya subí a Patreon hace tiempo y demás, pero si vosotros simplemente lo veis en algún examen que tengáis por ahí suelto o que hayáis conseguido, lo que sea, veréis que preguntan bastante los cuadros, ¿vale? Es bastante recurrente, entonces como es el mismo equipo docente y es el mismo libro con la misma edición en reimpresión, pues van a volver a preguntar lo mismo. Entonces es importante pues tener ese dato, ¿no? Luego mirar bien lo que entra y lo que no entra, porque como ya veis hay cuadros que no entran, hay partes que no entran, pero bueno, eso ya está dentro de estos apuntes, por ejemplo, todo en orden. Vale, seguimos. Habíamos ya acabado el cuadro del 10.4, el de los estudios de adopciones y personalidad. Quedaos bien con la parte esta del inventario de personalidad de Eysenck y el modelo de los 5 factores. Y ahora, también utilizando el método de las adopciones, se ha estudiado pues, el efecto de la edad, que ya habíamos visto. A partir de las investigaciones llevadas a cabo por Pedersen, se concluye que la influencia genética se mantiene más estable que los efectos del ambiente. Es más estable la genética que el ambiente. En características de personalidad, como puede ser pues, la extroversión, el neuroticismo, la impulsividad y la hostilidad. Eso se mantiene, ¿vale? Es más estable, por así decir, en comparación con los efectos del ambiente. Por otra parte, aunque la varianza explicada por el ambiente no cambia en su conjunto, se va produciendo un aumento de la influencia del ambiente común en detrimento del ambiente específico. Es decir, cuanto mayores son los sujetos, más crece la influencia del ambiente compartido familiarmente. Aumento de la influencia del ambiente común en detrimento del ambiente específico. Ambiente común en detrimento del ambiente específico. Importante también. Al igual que la personalidad, el desarrollo de la inteligencia también se encuentra guiado por un plan genético que no actúa igual en todas las edades. El peso de la herencia se refleja con mayor fuerza en el caso de trabajar con muestras de adultos que con niños. El efecto del ambiente específico es mayor en la edad adulta que en la infancia. El efecto del ambiente específico es mayor en la edad adulta que en la infancia. El único efecto que se reduce con la edad, y esto es muy importante, es el que se refiere al ambiente familiar común, ¿vale? Cuadro 10.6. Los estudios de adopciones y la inteligencia. En cuanto a las variables que constituyen la inteligencia, los resultados obtenidos en la investigación sobre gemelos adoptivos constituyen una prueba fiable de que los genes condicionan el comportamiento relacionados con las mismas. A este respecto, los resultados hallados parecen mostrar siempre correlaciones mayores entre las medidas de cociente intelectual tomadas de padres e hijos biológicos que las encontradas con padres e hijos adoptivos.
Por otra parte, los estudios llevados a cabo con gemelos monocigóticos y dicigóticos criados por separado confirman la existencia de un componente genético en las habilidades cognitivas específicas. Dos de los estudios más relevantes en este sentido son los realizados por McGee y Bouchard y por Pedersen y colaboradores que citamos anteriormente, ¿vale? Entonces, básicamente, confirman pues una existencia de un componente genético en las habilidades cognitivas específicas. Entonces, otro estudio de relevancia es el proyecto de Colorado, el de sobreadoptados de Pluming y Dafres que vimos, quienes concluyen que entre los datos más sorprendentes obtenidos destaca la observación de que los efectos de la herencia en la inteligencia no se hacen evidentes durante el primer año de vida, efectos que, sin embargo, se van haciendo notar entre la primera y la segunda infancia. A la vista de los resultados obtenidos en los diversos estudios, es posible concluir que la heredabilidad de las habilidades intelectuales específicas aumenta durante la infancia y que dichas habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a la temprana edad de 3 años. A pesar de las conclusiones obtenidas, los estudios combinados de gemelos y adopciones no explican cómo los genes influyen en la personalidad, la inteligencia o el comportamiento social, y son pocos los genetistas que atribuyen un peso determinante a los genes en la explicación del comportamiento, aunque sí existe un consenso acerca de que la cooperación entre factores genéticos y ambientales, siendo evidente pues el papel direccional que en muchas ocasiones juega la herencia respecto a los factores ambientales, como ya sabemos. Hablando de todo esto, también tendríamos que mirar el punto en el que hablemos de las limitaciones que tiene, ¿no?, la genética cuantitativa. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que las estimaciones realizadas siempre corresponden a una población concreta, en un momento determinado, de manera que pueden variar tanto a través del tiempo como a través de distintas poblaciones. En cuanto a la validez de índice de heredabilidad, se ve afectada fundamentalmente por dos sesgos. Tenemos el grado de representatividad de la muestra, que puede pues no reflejar proporcionalmente las características de la población, y los posibles errores de medida y los que se derivan de la definición operativa de los fenotipos. Estos sesgos son típicos de las investigaciones que utilizan instrumentos con carencias en la validez predictiva, criterial o de constructo. Otro escollo que limita la rigurosidad, qué gran palabra, escollo, me gusta. Otro escollo que limita la rigurosidad de los resultados se refiere a la falta de medidas ambientales adecuadas para captar la fuente de varianza que constituye las diferencias experienciales entre individuos. La única distinción que se plantea en este contexto es la segmentación entre la varianza común y la específica, pero muchos de los aspectos ubicados en una u otra categoría se encuentran solapados o mantienen una estrecha relación. Además, hay que tener en cuenta que acontecimientos que objetivamente pueden encuadrarse como factores de varianza común, por ejemplo, la muerte de un familiar, pueden afectar de distinta manera en función de las características de los sujetos. En la última tabla de este tema, en la 10.4, vemos pues lo que acabamos de comentar un poquito, ¿no?, las limitaciones y las posibles soluciones a estos estudios actuales. Limitaciones. ¿En qué están limitados? Pues sesgos procedentes de la estimación estadística, lo que comentábamos, grado de representatividad de la muestra, error de medida, y los derivados de la definición operativa de los fenotipos. ¿Qué más? Falta de medidas ambientales adecuadas, ausencia de explicaciones acerca de cómo se produce la susceptibilidad hereditaria. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? Pues modelos mixtos de investigación que van a permitir presentar de forma aunada los resultados de diferentes investigaciones y así incrementar el tamaño de la muestra, fiabilidad, validez, lo que carecía en limitación, vamos. Propuestas teóricas y metodológicas dirigidas pues, a estructurar de forma operativa las variables ambientales y luego el empleo de nuevas técnicas moleculares para la observación de la composición del material hereditario, genes y cromosomas. Bajo el proyecto Genoma Humano se están realizando importantes avances en este campo de investigación. Y hasta aquí el tema. Luego en el próximo vídeo ya damos el tema 11 y ya no queda nada. Son dos temas lo que nos queda, tema 11 y tema 12. Y bueno, eso es, sí, repasando un poquillo. Yo personalmente os aconsejo lo de siempre, acabar el tema ahora. Por ejemplo, acabamos el 10, pues mirar las preguntas del 10. Yo, por ejemplo, mira, el otro ya lo tengo en la sala, pero voy haciendo de cada materia las preguntas de exámenes y yo porque me gusta en físico, hay gente pues que lo coge de Patreon, lo estudia a través del PDF y ya está. Yo los paso
costumbre mía ya, no sé, será por la edad o algo. Y, y los voy mirando así. Cojo psicopatología. A ver, por ejemplo, yo tengo todo segundo entero, entonces pues son todas las materias. Por aquí tengo psicometría, aquí tengo psicopatología, aquí percepción. Y estas, por ejemplo, son con las que voy a ir la segunda semana. Los otros 3 los tengo ahora en la sala, que es donde voy estudiando yo, aparte de los vídeos, porque no solamente estudio, me sirve mucho para estudiar la lectura, para el vídeo y demás, pero yo ya tengo que ir mirando otras cosas más aparte. Siempre voy un poco más adelantado de lo que vamos dando aquí, lógicamente. Y nada, ahora en el siguiente vídeo ya damos en el 11 y vamos a ir tirando así poco a poco. Y eso que aún sigo medio en forma, entonces me cuesta un poquillo ir llevar un ritmo de vídeos, pero bueno, lo sigo haciendo igual, hasta que pueda. Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.